Buen día, hermanos. ¿Cuál de ellas? Hay dos. ¿Las dos son mías? Me escribe una amiga de hace muchos años. Me escribe y me dice, Carlos, por favor ora por mi hermano. Conocí a su hermano cuando eran jovencitos, ¿no? La conozco a ella hace muchísimos años. Entonces ella me escribe y me dice, Carlos, por favor ora por mi hermano. Le han encontrado una enfermedad que aparentemente es terminal y no tenemos ninguna alternativa, ni posibilidad, ni dinero para un tratamiento caro. Entonces, por eso te pido que ores. Yo le pregunté cómo estaba, si su hermano se congregaba en alguna iglesia, porque él había escuchado el Evangelio. Dijo que no. Le pregunté si ella se congregaba en una iglesia, me dijo que no. Y entonces yo le dije, ¿y por qué me pides que ore yo? No, porque tú estás más cerca de Dios, me dice. Es una costumbre que todos nosotros vivimos aquí en la iglesia, ¿no? Que de tiempo en tiempo alguien que no es de la iglesia, pero que nos conoce y pasa por un problema, nos pide que oremos como una llave, ¿no? Como en el Perú había un programa cómico que se llamaba El Doctor Chantada. ¿Qué cosa era el Doctor Chantada? Era el de la tarjeta. Era el que conocía a todos, ¿no? Entonces, cuando aparecía el Doctor Chantada, significaba que él conocía al alcalde, al político, conocía a todo el mundo. Entonces, el Doctor Chantada era el que lograba. Tú le pedías al Doctor Chantada y el Chantada, con todas sus influencias, lograba para ti algo, ¿no? Entonces, muchas veces la gente nos considera algo así, nos considera como el Doctor Chantada, ¿no? Entonces, personas que no tienen una vida de comunión con el Señor, personas que no viven cerca del Señor, pero en algún momento necesitan del Señor, entonces nos pidan que oremos por ellos, como si nosotros fuéramos la clave del secreto, ¿no? Que si tú oras, entonces Dios me va a conceder, ¿no? Y la verdad es que ese es un concepto equivocado, errado. Porque lo dije alguna vez hace un tiempo atrás, ¿por qué Dios tiene que contestar tu oración? Hay algo que a mí me llama la atención y lo vimos cuando estudiamos el Salmo 95. Quiero que busquen conmigo Génesis, el primer libro de la Biblia, por si acaso. Génesis, en el capítulo 24. Este versículo lo leímos cuando estudiamos el Salmo 95. Génesis 24, versículo 40, dice: entonces él respondió, está hablando Abraham. Abraham, dijimos, Abraham le ha pedido a su siervo que vaya a su tierra para encontrar esposa para su hijo, ¿no? Isaac, ¿no? Entonces le dice a su siervo, anda y vas a buscar a una esposa de acuerdo a la voluntad de Dios, pero miren lo que dice. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre, ¿no? ¿Notan ustedes la razón? Jehová, en cuya presencia he andado, o sea, la condición en cuya presencia he andado, él enviará su ángel contigo y te va a acompañar, le dice al siervo, porque el siervo estaba un poco asustado. ¿Y cómo sabré? ¿Y cómo escojo? O sea, imagínate, el siervo tiene que ir a la tierra de los ancestros, de los padres de Abraham, pero hay tantas mujeres ahí, ¿cómo la escojo? ¿Cómo la...? ¿No? Y si le gusta, y si no le gusta,
Y si le traigo muy bajita, muy alta, muy gordita, muy flaca, ¿cómo saber, no? Y entonces Abraham le dice, no, anda nomás. Anda, porque en Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y te acompañará, ¿no? Cuando leímos este texto, yo decía, yo quiero ser uno de estos, ¿eh? Yo quiero poder decir, yo en la presencia de Dios ando. Yo vivo en la presencia de Dios. De tal manera que el ángel de Dios acompaña la vida de mis hijos. José, en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 48, ustedes saben que José le fue mal, ¿no? Al pobre lo vendieron. Claro que José era guapito, simpaticón, y eso le trajo más problemas todavía. Sus hermanos lo vendieron porque le sentían envidia, egoístas, codiciosos. Entonces lo venden al pobre José. José se lo llevan de esclavo, llega a la casa de Potifar. Claro que si José hubiera sido feo no hubiera tenido tanto problema, pero justamente porque era guapo, es que a la mujer de Potifar se puso nerviosa la muchacha y lo quiso seducir. Como él no quiso, inventó el cuento de que la había tratado de violar y lo metieron a la cárcel. Pero todo ese proceso por el que José fue pasando, ¿saben cómo terminó? Terminó siendo la mano derecha de Faraón. O sea, empezó siendo vendido por sus hermanos y termina siendo la mano derecha de Faraón. Claro, en el camino hubieron subidas y bajadas, ¿no? Bendiciones y pruebas. Y entonces José escribe en el versículo 15, perdón, le escribe, o sea, su padre habla sobre José y lo bendice, y le dice, y bendijo a José diciendo, o sea, es el que está acá es Israel, es Jacob, ¿no? Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Israel está orando por José, que ha llegado a ser el segundo, pero dice, Israel menciona esto, ¿no? Jacob menciona el Dios en cuya presencia anduvieron mis ancestros, mis padres también, ¿no? Y luego dice, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y yo quiero tener un Dios que esté a mi lado, que me sostenga, que me cuide, que me acompañe todo el tiempo. El Dios en cuya presencia estoy. Elías, una frase muy conocida de Elías, decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, le dice al rey, vive Jehová en cuya presencia estoy, que voy a orar y no va a llover 3 años. ¿Saben lo que es eso? Oró y no llovió. ¿Saben eso? Vive Jehová en cuya presencia estoy, que voy a orar y durante 3 años no va a llover. Y el rey habrá dicho, saquen a este loco de acá. Y no llovió 3 años. Hasta que el rey, por favor, por favor. Entonces oró y comenzó a llover. ¿Se dan cuenta la diferencia de ser un creyente que vive en la presencia de Dios? Puedo mencionar varios casos que mencionan. Eliseo mencionaba lo mismo. Vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿no? Dice que un día amanecieron y su siervo le dice, Eliseo, 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 el ejército enemigo está afuera, nos han rodeado. Y Eliseo ora diciendo, Señor, ábrele los ojos a mi siervo. Qué oración para tonta. Ábrele los ojos a mi siervo. Y el siervo abre los ojos y ve todos los cerros rodeados de los ejércitos de Dios.
Cuando nosotros queremos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos que Dios realmente obre en nuestra vida, cuando queremos que Dios responda a nuestras oraciones, debemos entender que Dios no es nuestro salvavidas, sino que Dios responde cuando nosotros lo honramos, lo adoramos, cuando vivimos en la presencia de Dios. Es ahí cuando oramos y Dios responde. ¿Recuerdan lo que puse hoy en día en el chat de la iglesia? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que tiene un Dios altísimo, ese tiene un Dios omnipotente. No el que tiene un payasito como Dios, que al cual lo llamamos, lo buscamos para que nos conceda nuestras peticiones, nuestras urgencias. No es eso. Si tú quieres que Dios realmente obre en tu vida, si tú realmente quieres ver la mano de Dios cuidando de ti, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, tienes que empezar a decir cuán importante es vivir en la presencia de Dios. La semana pasada dijimos que el Salmo 96 nos habla de esto, nos habla de 8 cosas que David expresa cuando recuperaron la presencia de Dios a través del tabernáculo, perdón, del arca del testimonio, ¿no? Cuando él recupera, dice que sale y comienza a danzar feliz, alegre, porque han recuperado la presencia de Dios. Y entonces el Salmo 96 nos dice 8 cosas que David menciona. 1, cantarle. 2, anunciar de día en día su salvación. 3, proclamar entre las naciones su gloria y sus maravillas. 4, honrar su nombre con tus tributos, con tus ofrendas, ¿no? Hoy tocaremos las últimas 4. Las últimas 4. Empezamos con la quinta. Adórale desde la hermosura de la santidad. Luego estudiaremos teme delante de él. Luego dice, dile al mundo que él reina. Y octavo, este va a ser súper interesante. Celebra, gózate con la naturaleza, porque la naturaleza se goza, ¿sabes de qué? De que Dios viene a juzgar. Los árboles cantan cuando saben que Dios viene a juzgar. Empecemos con la primera, versículo 9. Salmo 96, versículo 9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Ok, hemos sido creados para adorarle. Ok. Y nuestro corazón se goza cuando adoramos a Dios. Y la adoración sabemos que abre las ventanas de los cielos. La adoración abre las ventanas de los cielos. Pero lo que nos está diciendo este texto es que la adoración que Dios acepta brota, proviene, es resultado de la hermosura de la santidad. Adorar sin santidad es una burla a un Dios santo. Adorar sin santidad es burlarme en silencio en el rostro de un Dios santo y frente a la iglesia del Señor. Porque si yo no vivo en santidad, si yo estoy viviendo en pecado, pecado oculto, no se lo digo a nadie, y luego vengo y me paro en la iglesia y levanto mis manos en adoración, me estoy burlando en la cara de Dios. Me estoy burlando de Dios que es santo. Y me estoy burlando de su iglesia que Dios compró con su sangre. ¿Por qué? Porque la apariencia ante los demás, nadie sabe.
Todos creen que yo estoy bien, ¿no es cierto? Todos creen que yo soy, de los buenos. Es más, algunos inclusive sirven en la iglesia. No lo digo por nuestra iglesia, porque nuestra iglesia es perfecta, pero me refiero a otras iglesias, ¿eh? Donde son líderes que están en la iglesia y están viviendo en adulterio. Están viviendo en pecado, lo que fuesen, y lo tienen calladito. Y vienen y adoran a Dios. Entonces el texto acá nos dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Si no lo hago así, es como el marido que le lleva flores a su esposa después de haber estado con su amante. Es el que te abraza después de haber hablado mal a tus espaldas. La adoración que no proviene de un corazón santo es inservible, es inútil. No sirve para nada en el reino de los cielos. La única adoración que sirve es la que proviene de un corazón que ama la santidad. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Anhelas la santidad como algo hermoso? Ahora, yo he conocido a través de todos estos años, he conocido gente que estaba en la iglesia y que estaba en pecado. Y sabían que estaban mal, pero por las circunstancias no decían nada o no reaccionaban. ¿Qué hay que hacer si algún día, en algún momento de nuestras vidas, nos sentimos sucios, nos sentimos inmundos por algo que estamos haciendo que sabemos que desagrada a Dios? ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, consejo 1. La peor cosa que puede hacer un enfermo es dejar el hospital. O sea, la primera cosa que tienes que entender es, si bien es cierto que la adoración tiene que provenir de la hermosura de la santidad, también es cierto que si estás mal, no debes dejar de venir a la iglesia. No, es lo último que debes hacer. ¿Por qué? Porque justamente aquí donde Dios te va a hablar, donde Dios te va a confrontar, donde Dios te va a dar la fuerza, por Dios del Espíritu Santo para que puedas vencer. Si te alejas, caes en las redes del diablo. Entonces lo último que tienes que hacer es dejar de venir. Consejo 2. No te acerques a Dios con adoración falsa, sino con arrepentimiento sincero. Y trae tu pecado al altar. No te acerques a Dios con adoración falsa, sino con arrepentimiento sincero. Consejo 3. Mientras resuelvas tu situación de pecado, no participes de la Santa Cena. La Biblia dice que el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio se está comiendo. Se está comiendo el juicio de Dios. El tercer consejo, no participes de la Santa Cena voluntariamente. ¿Por qué? Porque nadie sabe, pues, lo que hay en tu vida. Tú puedes pararte y parar, pero en el momento en que te pasas pasas adelante y participas de la Santa Cena, estás pisoteando la sangre de Cristo. Cuarto consejo, mientras resuelves tu situación, deja todos tus ministerios. Si haces algo en la iglesia, dile a la gente que no puedes, que estás ocupado, que vas a hacer otra cosa, que no vas a participar en el servicio durante todo el tiempo hasta que resuelvas tu situación. Quinto consejo, busca ayuda. Busca ayuda de hermanos maduros en la fe en la iglesia. Que realmente te aconsejen, te ayuden, que no sean chismosos y lo cuentan a todos, no, sino gente madura que te ayude. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya sabemos entonces que la adoración tiene que provenir de un corazón en santidad, ¿no? Hay una cosa que me hace recordar, Tania, es que en algunas iglesias es interesante. Cuando alguien cae en pecado y entra en disciplina, ¿saben qué cosa es una cosa que se pone como parte de la disciplina? No puede diezmar.
Ustedes dirán, qué locura. No, déjalo más que 10, no. No, 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 mientras arregla su pecado, que vaya dando, no, no. Es interesante porque los diezmos es una forma de honrar a Dios. Es un privilegio que tenemos. Los que diezmamos sentimos que es un honor para mí participar en la iglesia con mis diezmos. Y es interesante porque cuando ponen a alguien en disciplina le dicen, no puedes diezmar. Me parece absolutamente impresionante, sabio. Pero otra cosa más, en segundo lugar, y es que es interesante porque la Biblia dice que la adoración proviene de la hermosura de la santidad, que no es lo mismo que la hermosura de los hombres. Nosotros muchas veces en la iglesia recordamos este texto en 1 Samuel 16, versículo 7. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová ve el corazón. El mundo alaba la hermosura física y hasta se ha convertido en un tipo de idolatría. Lo más importante es cómo me veo, si estoy en forma, voy al gimnasio, mejoro mi estado físico, ¿no? Nunca estás conforme con tu apariencia en tu cuerpo. ¿Haces lo mismo con la santidad? Nosotros los hombres somos un poquito más dejados, ¿no? Un poquito más dejados. Hay algunos hombres que sí son muy dedicados, ¿no? Pero la mayoría de hombres somos más dejados, ¿no es cierto? Hay que ir a la iglesia y 15 minutos antes tenemos tiempo suficiente para desayunar, bañarnos, vestirnos, peinarnos y listo, ya estamos listos, ya, en 15 minutos, ¿no? Las damas no, las damas necesitan más tiempo, porque es necesario implantar el nuevo rostro, ¿no? ¿No? hay que trabajar arduamente. ¿Ah? Es cierto, hay mujeres que no se maquillan. Aquí en la iglesia ninguna, todas se maquillan. Pero es interesante porque miren esto, ¿eh? Y lo digo con mucho cariño, ¿no? Bueno, mi esposa siempre me dice, no hay mujer fea sino mal maquillada, ¿no? O sea, mal arreglada, ¿no? Pero lo interesante, ¿ah? Menos él. Está bien, está bien. Entonces, la idea básicamente es que, escuchen, le dedicamos tanto tiempo a la belleza exterior y no entendemos que a Dios le importa un pepino. Que lo que Dios quiere es la hermosura de la santidad en tu corazón. Si una mujer le dedica, en el mejor de los casos, 40 minutos a maquillarse, es demasiado, ¿no? ¿No? 39 más o menos. Yo me pregunto cuánto tiempo le dedicamos a Dios en la hermosura de la santidad. Y por lo menos, si cada día le dedico tanto tiempo a arreglarme, debería dedicarle tanto tiempo por lo menos al Señor. ¿No es cierto? Este texto que nos dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, ¿es un texto aislado? No, no es aislado. Primera de Crónicas 16, 29 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Y escuchen la última línea. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Es decir, si me voy a postrar delante de Dios, tiene que ser postrado o sea, dentro de la hermosura de la santidad. En el Salmo 29:2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová
en la hermosura de la santidad. Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Solo si tu corazón conoce la presencia de Dios, entiende que la adoración proviene de la hermosura de la santidad. Seguimos con el Salmo 96, versículos mismo 9, pero la segunda parte. Dice, temed delante de él toda la tierra. Temed delante de él toda la tierra. Nuevamente, esta palabra temer delante de Dios no tiene que ver obviamente con tenerle miedo, ¿no? ¿Cómo se traduce cuando la Biblia dice amad unos a otros? ¿Cómo se traduce el amor? Es muy fácil hablar, ¿no? Hablar del amor. Y entonces uno dice, ¿tú me amas? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo se traduce el amor, por ejemplo? Y el amor es muy fácil de traducirlo en la Biblia. Mas el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es uno solo, el amor. Ahora, pongámoslo en términos prácticos entonces. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando la próxima vez tu marido te diga, te amo, entonces tú le vas a decir, ¿tú me amas? Así. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y templanza. ¿No? ¿De acuerdo? El amor se traduce así. ¿Cómo se traduce el temor? Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Y ahora miren todas las formas prácticas que aparecen ahí. Que andes en todos sus caminos. Que lo ames. Que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Andar en todos sus caminos. Amar a Dios. Servir con todo tu corazón y con toda tu alma. Es interesante porque ese pasaje estamos acostumbrados, si yo les digo, no menciono nada, solamente les digo, con todo tu corazón y con toda tu alma, la gente me dice, amar a Dios. Amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Acá dice que servir a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego dice, guardar los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Eso es parte de temer a Dios. Guardar los mandamientos de Jehová. ¿Conocen ese mandamiento que dice, santificarás el día del Señor? ¿Conoce ese mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre? No codiciarás, no levantarás falso testimonio, a la misma par que guardar el día del Señor. Ahora, la pregunta que yo me hacía cuando estaba haciendo este estudio es, ¿por qué la Biblia pide tantas veces que temamos a Dios? ¿Saben por qué? Porque el temor a Dios no es algo natural. Lo que es natural es amar el pecado. Eso es natural. Amar el pecado. Y el pecado te destruye.
Pero el temor de Dios te aparta del pecado y te acerca a Dios. Entonces, como es tan natural amar el pecado, entonces la Biblia te dice, no ames el pecado, teme a Dios. Porque el temor a Dios te va a alejar del pecado y eso te va a acercar a Dios. Y ahí está tu vida eterna. ¿Qué es el temor a Dios en realidad? Es la reacción de un corazón que hace clic en su mente. O sea, que realiza en su mente que está frente a un Dios absolutamente santo, absolutamente poderoso y soberano, y que no soporta el pecado de nadie en ninguna de sus formas. O sea, es la reacción de una hormiga cuando levanta la mirada y ve al hombre que está con el dedo y tú dices, ese baja el dedo y mis hormiguitas hijitas se van a quedar sin familia. O sea, porque para muchos creyentes no les hace clic. No les hace clic. Ahora que estamos estudiando los atributos de Dios, es interesante los comentarios que me escribe la gente en privado, ¿no? El día del domingo pasado estábamos hablando de 2 atributos de Dios. Que Dios es soberano. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene el derecho, la autoridad y el poder. 3 cosas. Derecho, tiene todo el derecho, tiene toda la autoridad y tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, y no hay nadie que se pueda oponer. Eso es el soberano. Y la otra, la supremacía de Dios. Que Dios está por encima de todos, incluyendo el diablo, que no es más que un ángel caído. Por eso cuando la gente le da tanto lugar al diablo es porque no han entendido que Dios es supremo. Si los planes de Dios si alguien se pudiera oponer a los planes de Dios, si alguien pudiera detener los planes de Dios, si alguien pudiera bloquear los planes de Dios, Dios no sería Dios. ¿Me entiende? Dios no sería Dios si es que existiera algún ser que pudiera bloquear los planes de Dios. Entonces tú dirás, pero el diablo se opone, el diablo bloquea, el diablo molesta, porque es el tonto útil de Dios. Dios lo usa para sus planes. Entonces el diablo cree que es bien vivo, pero no, es el tonto útil, ¿no? Entonces cuando entendemos la soberanía de Dios, la supremacía de Dios, cambia nuestra perspectiva de cómo oramos. Cuando yo digo, ¿verdad? El diablo no puede hacer nada en contra de mi Padre. Mi perspectiva en la oración cambia. Y cuando tú ves que Dios es soberano, que tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiera, tiene toda la autoridad para hacer lo que Él quiera, y tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y tú te das cuenta que no eres más que un pequeño pelusa de polvo. Ahí entiendes qué significa tener temor de un Dios santo. Ese es el temor. Cuando realizas en tu mente que Dios es soberano y que Dios es santo, entonces se produce en ti una actitud de temor. ¿Por qué estamos viviendo una época sin temor de Dios? ¿Vieron lo que pasó en Brasil, en el carnaval? Estas escuelas de samba que van con sus carruajes, una especialmente con un diablo gigantesco, un hombre disfrazado de Jesús que era latigueado por el diablo, burlándose, ¿no? Después hubo una serie de cosas, desastres naturales, que algunos cristianos dijeron, es el castigo de Dios. Probablemente, ¿no? Probablemente. Pero ¿por qué hay tanta sinvergüencería? ¿Por qué la gente tiene tan poco temor de Dios? Porque la verdad es que si Dios emitiera más juicios, la gente temería más, ¿no? ¿Recuerdan de Ananías y Zafira? Pues sí. Pero ¿recuerdan el caso de Ananías y Zafira? Que quisieron mentir al Espíritu Santo diciendo que habían vendido su terreno
en la mitad de lo que en realidad, ¿no? O sea, todo eso, y que cayó muerta Ananías, y cayó muerta Zafira. ¿Saben qué pasaría si pasamos eso ahora? Yo creo que les conté, ¿no? Que una vez me invitaron a una iglesia en Basel y prediqué este tema, el juicio de Dios. El juicio de Dios. Que si ocurrieran estas cosas, la gente temería. Cuando terminé, le dije a la gente, vamos a orar para que mande juicio. Para todos los que estén en pecado, mande juicio. Para que se mueran algunos. La iglesia me miran con pánico, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a burlarnos de la santidad de Dios. Ahora, ¿cómo actúa el temor de Dios en mí? Es la pregunta. Dios en su misericordia, hoy en día, nos tiene paciencia. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios nos ama tanto que nos está dando tiempo de arrepentimiento. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios que se muerde la lengua, que reprime su juicio, solo para dar la oportunidad de que algunos se arrepientan. Por eso no hay los juicios de Dios que debería haber. Y la pregunta es, y aquí viene el tema, ¿cómo actúa el temor de Dios en mí? Vamos a buscar Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Versículo 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Los que no buscan a Dios no tienen temor de Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. Les gusta pelear, no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Una persona que no tiene temor de Dios, no le importa lo que hace. No le importa el daño que causa. No le importa. Por eso, una vez hablando con un amigo, le dije que si tú no tienes un Dios después de muerto, ¿qué te impide ser malvado? Si no hay vida después de la muerte, ¿qué te impide ser malvado? Porque si te vas a morir y vas a pasar a la nada, ¿por qué tienes que serle fiel a tu esposa? ¿Por qué? Ya me aburrió. Ya han pasado 5 años, quiero otra. Sí, pero tus hijos, ¿qué me importan mis hijos? Lo importante es que yo disfrute de la vida lo más que pueda. No es que cuando me muera paso a la nada. Por eso la importancia de tener un Dios, porque si tienes un Dios, sabes que un día vas a estar frente a Él. Hay un texto en la Biblia, en el Salmo 9, dice, pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Y esa debe ser nuestra oración. Señor, pon temor en mi corazón. Señor, pon temor en mi corazón. Cuando la gente hablaba de Job, escribieron el libro de Job. Varón recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal.
Y yo decía, yo quiero que la gente me conozca de esa manera. No quiero que me conozca como el pastor gordito. No, no quiero eso. No me interesa. No, el que él predica, el que le enseña, no me interesa. Lo que yo quiero es que cuando la gente hable de mí, pueda decir alguna vez, temeroso de Dios. Acá vive un temeroso de Dios, ¿no? Porque eso es lo que nos da el real valor, hermanos. Que cuando la gente hable de ti, diga, este es un temeroso de Dios. Tercera característica, vamos al Salmo 96. Versículo 10. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo y no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Decid a las naciones, Jehová reina. Y es importante, hermanos, este es un punto importante, que sepamos proclamar ante el mundo que Jesús sigue siendo rey y que viene por segunda vez como rey. ¿Cómo puedo decirle al mundo que Jehová sigue siendo rey con tantas guerras, con tanto hambre y con tanta pobreza? Y la respuesta está en dos versículos que son siempre para mí la respuesta. El Proverbios 19, 3. Proverbios 19, 3. Cuando alguien me pregunta, ¿y el hambre? ¿Y los muertos? ¿Y las guerras? ¿Y la pobreza? ¿Qué contesto yo? Proverbios 19, 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. La gente vive de espaldas a Dios, la gente hace lo que le da la gana, la gente no asiste, no se congrega, la gente no lee la palabra, la gente no ora, la gente no tiene ninguna relación con Dios, pero lo culpa de todas las cosas que hacen. ¿Recuerdan esa crisis financiera en el año 2018? La crisis de las hipotecas. ¿Ah? ¿2008? ¿Tan rápido? 2008. ¿Saben cuánto invirtió Estados Unidos para salir adelante porque su esquema bancario se iba al tacho? ¿Saben cuánto? Más de 3,000 millones de dólares tuvieron que inyectar en la banca para no irse a la quiebra. 3,000 millones. Y se necesitan 58,000. ¿Entendieron? O sea, 15% de eso. 15% de lo que ellos invirtieron para salvar a los bancos. Se necesitan 58,000 para sacar al África de la pobreza. Pero nadie va a dar eso. ¿Saben cuánto gastamos en Europa en darle de comer a gatos y perros? 80,000 millones. O sea, alimentamos gatos y perros, pero no tenemos dinero para sacar al África de la pobreza. Eso es inmoral. Eso es inmoral. ¿Y de quién es la culpa? ¿De Dios? El hombre tuerce su camino. El hombre decidió hacer lo que le da la gana y luego cuando las cosas van mal, ¿por qué? ¿Dónde está Dios? El segundo versículo que uso es Romanos 1, 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahí está la respuesta. Dios sigue siendo rey. Jesús sigue siendo rey y viene por segunda vez. Y si el mundo está como está, es porque la gente decidió darle la espalda a Dios, tomar las riendas de este mundo y llevarlo a la ruina. Dile al mundo que Él reina. Esta historia seguro la han leído, la han escuchado, porque es una historia muy conocida, pero voy a leerla de todas maneras.
En una entrevista que le hicieron a la hija de Billy Graham, en un programa en Estados Unidos, le preguntaron, ¿cómo puede permitir Dios que suceda esto? Se referían al ataque de las Torres Gemelas el 11 de septiembre. La hija de Billy Graham contestó, al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso. Pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras escuelas, que se salga de nuestro gobierno y que se salga de nuestras vidas. Y siendo Él el caballero que es, creo que se ha retirado tranquilamente. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje solos? A la luz de estos sucesos recientes, ataques terroristas, balaceras en las escuelas, creo que todo comenzó cuando Madeleine Murria fue asesinada hace poco, o sea, la mataron en ese tiempo. Fue ella la que se quejó de que no quería que su hijo orara en la escuela. Exigió que los profesores no oraran en la escuela porque ella no quería que su hijo orara en la escuela. Y la gente dijo, está bien. Luego alguien dijo que era mejor que no se leyera la Biblia tampoco, porque las religiones y todos tienen el mismo derecho, y que los musulmanes, y que los ateos, y todo el mundo dijo que sí. Cuando la Biblia te dice no matarás, pero no importa. Luego el señor Benjamin Spock dijo que no debíamos disciplinar a nuestros hijos cuando se portan mal, porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima. Y todos dijeron, ok. El hijo de este señor Spock se suicidó, por si acaso. Luego alguien dijo que queremos que nuestras hijas aborten si quieren. Y ni siquiera tengan que pedirle permiso a sus padres. Y dijimos que estaba bien. Luego uno de los consejeros de administración de las escuelas dijo, ya que los muchachos van a fornicar de todas maneras y no lo vamos a poder impedir, mejor les regalamos condones. Y dijimos que estaba bien. Y entonces, la industria de la diversión, Hollywood, la televisión, comenzaron a promover películas profanas, violentas, exaltando el sexo ilícito. Y dijimos que estaba bien. Ahora pues nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños no tienen conciencia? ¿Por qué no saben distinguir entre el bien y el mal? ¿Por qué no les preocupa matar a desconocidos o a sus propios compañeros de escuela? Probablemente si lo pensamos bien y tomamos nuestro tiempo para reflexionar, creo que la respuesta es simple. Le pedimos a Dios que nos dejara y nos dejó. Y lo que estamos ahora es cosechando lo que sembramos. Y aquí nos toca a nosotros. Nos toca proclamar que Dios reina. Cuando yo me encuentro con alguien, todos tenemos algún tipo de problema, ¿no es cierto? O sea, a veces damos nuestra vueltita por el desierto, a veces se nos cruzan personas en el camino que son una piedra de tropiezo y no cae y se deja llevar. Yo me cruzo con todas esas personas, y ustedes son testigos de eso, yo me cruzo con todas esas personas y yo nunca estoy tirándole dedo, reclaminando, no. Yo trato con mucho cariño, trato con mucho amor porque espero que la persona reaccione. Pero cuando me encuentro con un malvado, como el de hoy en la mañana, una manifestación de las mujeres feminazis, no feministas, sino feminazis, ¿no? Estas extremas que salen a la calle a romper, a tirar todo, y que han pasado por la puerta de la Alianza del INSE, han pintarrajeado todas las paredes, ¿no? Y un amigo me manda el video. Comienzo a ver el video y la caraza de una amiga mía
Hace años que no la paso, porque es una malvada. Exalta ese tipo de cosas. No importa si escucha, que escuche, ya sabe quién es. Es malvada. Exalta a la comunidad LGTB, exalta el aborto, exalta todo lo que se supone va en contra de la palabra. Yo con esa gente, cuando me encuentro con esa gente, yo les recomiendo, ¿saben qué? Díganle en su cara lo que están haciendo. Y díganle que Jesús reina y que volverá a reinar otra vez. Y que tendrá que dar cuenta por toda su maldad. No se callen, hermano. No nos callemos cuando veamos la maldad a nuestro costado. No nos callemos cuando veamos toda esta gente avanzando en el mundo. Tome fuerza, no, póngase los pantalones, defienda la fe y dígale a esa gente que su maldad le va a cobrar. Por último, ya vamos terminando, no se me duerman. Versículos 11 al 13. Salmo 96, versículos 11 al 13, rapidito. Alégrense los cielos, gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. ¿Saben qué me hace pensar en esto? Me hizo pensar en una cosa interesante. Parece que la naturaleza pensara, ¿no? ¿Cómo hacen los cielos para regocijarse? Bueno, me imagino, digo, a los ángeles. O sea, cuando habla de los cielos, de repente está hablando de ángeles. Okay, regocíjese los cielos, está bien. Gócese la tierra. Puede ser que está hablando de la humanidad. Pero brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo. Regocíjese el campo. Todos los árboles del bosque rebosarán de contento. En Isaías 55, versículos 10 al 12, habla de la palabra de Dios. Habla de la palabra de Dios. Y habla de los que predicamos la palabra. De cada persona que se para y predica la palabra. Cuando tú predicas la palabra a tus familiares, a tus amigos. Cuando te paras acá a predicar la palabra. Cuando predicas por internet, por donde sea. Los que llevan la palabra, dice el texto. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Y ahí habla de nosotros, dice, porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Escuchen. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Es como que la naturaleza tiene una conexión espiritual con Dios. Ayer había un ventarrón, ¿no? O sea, el viernes también un ventarrón en la casa. Yo de payaso, que estaba terminando la prédica del Salmo 97 para cuando regresemos, salgo al balcón, digo, tanto viento, y de gracioso los están aplaudiendo. Porque dice la palabra que la naturaleza expresa su gozo y su alegría cuando Dios es honrado. Pero ¿sabes por qué? Este texto dice que expresan así. ¿Por qué brama el mar? ¿Por qué los árboles del bosque rebosarán de contento? Dile en el versículo 13. Delante de Jehová que vino. O sea, ellos expresan delante de Jehová que vino porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Viene Dios a juzgar la tierra, al mundo y a los pueblos. La tierra, el mundo
a los pueblos. Viene a juzgar con justicia y con su verdad. Es interesante que se gozan. La pregunta que yo te hago es esta. Tu corazón, ¿estás viviendo, como decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, que te gozas de que Dios venga a juzgar o tienes miedo de que venga? A veces tenemos miedo de que Él venga porque estamos tan aferrados a esta tierra que no queremos que termine. Pero lo interesante, y miren lo que dice el texto, dice que Dios vendrá a juzgar, dice, ya lo dije, la tierra, el mundo y los pueblos. Tierra, mundo, los pueblos. Pero viene a juzgar con su justicia y con su verdad. No importa lo que nosotros creamos o imaginemos. Hay una verdad de Dios y esa es la verdad con la que Dios va a juzgar. No importa, escúchenme hermanos, no importa lo que los abortistas digan y las excusas que quieran. No importa las disculpas o las interpretaciones bíblicas que quieran hacernos entender. Cuando Dios venga, juzga con su verdad, no con la nuestra. El mundo en este momento está rodeado de este tipo de pensamientos e ideologías donde se exaltan las cosas más absurdas. El otro día veía yo que un hombre, casi 2 metros de alto, hombre, ¿no?, con sus brazazos, sus piernotas, se subía al estrado para recibir la medalla de oro porque compitió contra mujeres y les ganó. Solo que él se siente mujer. Como él se siente mujer, lo dejaron participar, pues, por ideología de género, ¿no? Entonces el hombre, con los brazazos, con mayor masa muscular, ¿no?, compite contra mujeres normales y las gana. Y entonces todo el mundo aplaudiendo, ideología de género, identidad, igualdad, decían. ¿Y qué es lo que veías ahí? Veías a un payaso, un hombre, disfrazado de mujer, haciéndole creer que es mejor que las otras mujeres que estaban ahí. ¿Y qué hace el mundo? Aplauden esas cosas, las aplauden. Y cuidadito, porque de repente me bloquean el video a mí por hablar así. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia, pues. Cuando venga el Señor, es clarísimo lo que Él va a hacer. Es clarísimo. Está bien definido, biológicamente está definido quiénes son hombres y quiénes son mujeres. ¿Ya está? ¿Cómo defines a una mujer? El otro día había un video así, ¿no? Habían 2 transexuales hablando con un cristiano y le dijeron, nosotros somos mujeres. Y entonces él le preguntó, ¿cómo sabes que eres mujer? Ay, porque lo siento. ¿Qué sientes? ¿Cómo puedes definir tú que es una mujer? Si tu hija viene y te dice, mamá o papá, ¿cómo sé yo que soy mujer? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo explicas? Biológicamente, ¿cómo se define? No le puedes decir lo que te sientas, ¿no? Porque yo en este momento puedo decir que soy un flaco encerrado en el cuerpo de un gordo, pues. Soy flaco, ¿no? Y que me traten como flaco, ¿no? Sí, pero no entro en el asiento, no importa. O sea, es la tontería que llegó a su máxima expresión. Entonces Dios va a venir a juzgar. Y va a venir a juzgar con su justicia y con su verdad. Y por esa razón, la naturaleza baila de alegría. Porque está harta de la necedad de los seres humanos. Pregunto, ya voy terminando. ¿Por qué viene Dios a juzgar? Porque esta tierra es suya. Hay una parábola que muy poco he escuchado predicar, quiero que me acompañen en ella, Mateo 21. Mateo 21, versículo 33 al 41.
La pregunta, ¿por qué viene Dios a juzgar la tierra? 5 minutos y terminamos. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con estos labradores? Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. ¿Por qué viene Dios a juzgar? Porque tiene el derecho de hacerlo, porque es su tierra y viene a juzgar a los hombres. En segundo lugar, ¿es el juicio de Dios global? Sí, hay un juicio global, ¿no? Cuando la Biblia menciona acá, dice a la tierra, al mundo, a los pueblos, hay un juicio global. Y ahí hay que tener cuidado, ¿eh? Hay un juicio global porque hay mucha gente, o sea, nosotros somos seres de manada. Nosotros somos seres de manada. Es decir, el ser humano es ser de manada. Cuando aparece una ideología nueva, entonces la gran mayoría de gente sigue la corriente de este mundo, dice Efesios. No lo piensan, no reaccionan, no cuestionan, no se oponen, siguen la corriente de este mundo. Y por eso el juicio va a ser en masa, para toda esa gente, pero también va a ser individual. Es decir, hay un juicio global, pero hay un juicio individual. Y les leo el texto, solamente para terminar. Romanos capítulo 2, versículos 3 en adelante. ¿Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea, estamos olvidando la paciencia de Dios, la benignidad de Dios, la longanimidad de Dios, que es lo que nos guía al arrepentimiento, y por eso es que Dios todavía no viene a juzgar, está esperando. Y escuchen ahora lo siguiente, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sea griego, sea judío, sea griego. Gloria, honra y paz, todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque Dios no hace excepción de personas. Nosotros sabemos que la salvación no es por obras, obviamente. No es que porque te portas bien te ganes el cielo. Sabemos que la única forma de obtener salvación es por la muerte de Cristo en la cruz. Pero cuando la muerte de Cristo en la cruz entra en tu corazón, te conviertes en un hacedor de obras buenas. Pero el que se mantiene fuera de la cruz de Cristo es un hacedor de obras malas. Y entonces cada uno tendrá que pagar por sus actos, por su cuenta. Entonces, adórale desde la hermosura de la santidad. Teme delante de Dios.
Dile al mundo que Él reina y enfréntate a toda esta barbarie inmoral que hay ahorita. Y alégrate con la naturaleza, porque Dios viene a juzgar. Señor, gracias por esta palabra y por tu misericordia hacia nosotros al escucharla y entender este mensaje. Gracias por tu amor. Te esperamos, oh Dios, te esperamos aquel día poder verte. Gracias, Señor, por tu amor. Escucha la oración de tus hijos en esta iglesia en este momento. Aquellos que te están pidiendo que pongas temor en sus corazones. Aquellos que quieren adorarte desde la hermosura de la santidad. Oh Padre, enséñanos a defender tu mensaje. Decirle al mundo que tú reinas, a pesar de lo que digan todas estas gentes que están con estas ideologías gobernando en el mundo. Pero por último, Señor, permítenos gozarnos con la naturaleza, sabiendo que vienes a juzgar y vienes como Rey. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.